Ya, ya. Hola amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos ofreciendo disculpas porque el viernes anterior fue imposible reunirnos, Santiago, Sí. a pesar de la tecnología, para realizar este programa que se llama Observatorio Político, que se transmite a través de Castro Guerrero Producciones Facebook Live, SBC Noticias Facebook Live y por las dos marcas a través de YouTube también nos puede ver usted. Solucionado el tema totalmente en el departamento de Huila. Se van a acabar las extorsiones, los secuestros, las amenazas, todo el tema de la seguridad que venía ocurriendo en los últimos días va a cesar, como dice la frase del himno nacional de la República de Colombia. Cesará la horrible noche en el departamento de Huila. ¿Por qué dice La eso? Asamblea Departamental, muy juiciosa, le aprobó, como le aprueba casi todo al doctor Villalba, a popritazo limpio, que crearan un nuevo cargo en Secretaría de Gobierno del Huila, jefe de Seguridad Ciudadana, y el gobernador, que es un viejo mañoso, clientelista, coloca ahí a un oficial en usted buen retiro, mis respetos para él, politiquero, lo coloca ahí. Sí. Ayer. Entonces se solventa con eso la crisis. Y también posesionó al primer gerente del IDACO. Villalba cree que está manejando Cundinamarca, que es un departamento grande, Sí, con muchos recursos económicos, cursos grandes. que no está en el nivel de pobreza extrema como la que El tiene. tercer departamento Somos más nosotros, pobre, después somos de el Guajira Huila. y Chocó, ¿no? Exactamente. Chocó, Guajira, Huila. Chocó primero, Guajira sigue el segundo y el Huila es el tercero. No se ha salido de esa... Y el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera, amigo del gobierno Petro, del gobierno del cambio, que no nos da sino lapos permanentes con la corrupción, pues él no empieza a gobernar, apenas está organizando su gabinete, y estamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, y está nombrando gente, pagando favores, el clientelismo, Sí. la burocracia, la vagabundería, por la Sí. que votaron un sinnúmero de habitantes del departamento de Huila, mi querido Santiago Villarreal Sí, Cuellar. las secretarías de seguridad ciudadana no sirven para nada. No se han servido en la capital de la República, no sirven a nivel municipal. Aquí, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad, que ya ni sabemos quién Hay es una la que está ahí. oficina con una jefatura de seguridad que está el Con gobierno. una corbata allí puesta, pero esa corbata, es que cuando llega una persona, eso tiene que tener una capacidad de manejo y además porque jurídicamente no se la dan. ¿Cómo va un secretario de Seguridad Ciudadana a irse, por ejemplo, a un batallón o a un departamento de policía o irse al CTI, a la fiscalía, a dar órdenes? Si allá hay una jerarquía que es la que maneja esos temas, o a buscar estrategias cuando ya tienen sus propias estrategias con el personal operativo que tienen allá y los servicios de inteligencia. Es decir, eso es infuncional, eso es inoperante, porque ese secretario es una corbata, una figura decorativa que en cualquier parte que llegue donde hay fuerzas armadas, pues no le van a hacer caso. No Es le un van a favor confiar. político. Eso es politiquería. Desgraciadamente el departamento del Huila ahora está sitiado por todos lados por grupos al margen de la ley, especialmente las FARC, y va a ser muy difícil desmantelar esos grupos de esas FARC. En el Neiva, por ejemplo, Neiva ha cesado los atentados a los establecimientos comerciales, Los petardos. pero no porque haya un esquema de seguridad que impida, es porque seguramente los comerciantes accedieron a las pretensiones de los extorsionistas. Cuando pagan la cuota, los dejan quietos. Y cuando no pagan la cuota, entonces les hacen esos atentados. Desgraciadamente así es. Y eso sucede en todos los departamentos del país. Está muy juiciosa la Asamblea Departamental hoy en Pitalito, ¿no? Los concejales dijeron no vamos a sesionar, vamos a acompañar en Cámara de Comercio a la honorable Asamblea del Departamento del Huila. Tengo entendido que esa reunión es una parte de la socialización del plan de desarrollo departamental, que lo están socializando en los municipios más importantes del departamento. Estamos atrasados. Sí, pero Estamos pues igual atrasados. ahí tienen que quedar algunas cosas que seguramente los diputados de acá del sur pues tratarán de meter en ese plan de desarrollo, ¿no? Tenemos diputados del sur juiciosos Claro, defendiendo el territorio. pues, y ahí hay dos diputados de acá del sur, que es uno de Isnos, un muchacho de apellido Murcia creo que es, y está Wilfer Trujillo, el de aquí de Pitalito.
Y la otra diputada, hija de exalcalde del municipio de Salado Blanco, Ah, sí, la señora Castro Silva. Castro, hija de Adolfo Castro. Hija de Adolfo Castro Silva. Sí, yo no sé qué tantos afectos tendrán ellas por el sur. Sentido de pertenencia por el sur, ¿no? Porque su papá se hizo políticamente en Salado Blanco. En Salado Blanco, sí. Sí, pues uno esperaría que ellos también tuvieran algún afecto por el sur, pero ellos tienen más como hacia el norte, porque pues el norte es donde sacaron Allá están los la negocios, ¿no? mayor votación. Allá están los negocios con el doctor Villalba. Deben tener los negocios allá. Sí, los que producen rentabilidad Exactamente. económica para poder hacer la política a la que ellos están acostumbrados. ¿Lograremos esa variante que sueña la gente residente no solo en Pitalito, sino en el sur del departamento del Huila? La variante que los políticos del norte no metieron tras el acuerdo que logró destrabar el gobierno Duque para retomar el proceso de la ruta 45 al sur, la variante de Pitalito. No, pero es decir, yo no sé, ahí no se contemplan variantes en Pitalito. En ese proyecto de la ruta, no nos metieron. de la ruta al sur, No nos metieron. de la ruta 45, de la pavimentación Neiva, Pitalito, Santana, Mocoa, Santana. No nos se metieron, contempla Santiago. la Los variante. políticos del norte no nos metieron. Lo que se contempla allí es una glorieta aquí en donde está En Gaviotas. Gaviota, eso es lo que se contempla En ahí. donde se topan la avenida Pastrana Exactamente. con la avenida Circunvalación. Inclusive en Timaná está en una discusión absurda, me parece a mí, porque allá sí les contemplaban una variante, pero los politiqueros de allí de Timaná se han puesto, algunos que tienen intereses, por supuesto, allí dicen que no hagan esa variante, porque entonces Timaná se muere el pueblo y que entonces no vuelven a entrar nadie a Timaná. Me parece un absurdo muy grande, porque las variantes lo que han demostrado es que los cascos urbanos crecen hacia donde está la vía. ¿Cierto? Se desarrolla, Hay desarrollo, progreso. Pero estos politiqueros de Timaná, algunos con una mentalidad muy mezquina, que no miran más aquí de la nariz, ellos creen que el pueblo se va a acabar porque le van a hacer una variante por otro La lado. mayoría godos, ¿no? Que mantienen atrasado el municipio. Sí, claro, es una casta política ya que hace muchos años No de deja alguna progresar manera ha Timaná. manejado y no lo dejan progresar, como aquí en Pitalito algunos que no dejan progresar. Entonces se oponen a las obras públicas. Aquí hay a las gente que se grandes opone a esas grandes Claro, obras públicas pero- como la variante. No, en pero Pitalito. acuérdese cuando Porque el alcalde hizo gestión, cuando ahorita la ANI. pero acuérdese cuando la empresa de servicios públicos querían proyectar un edificio inteligente, no lo dejaron hacer. Dijeron lo dejaron que hacer, que ¿no? no, que eso no, que cómo se les ocurrió. Es mejor un edificio que un plan maestro de acueducto alcantarillado. Ahí estuvo el Es- gerente, el señor Villarreal, en el Consejo Municipal diciendo, esto está grave, tenemos una deuda de más de 17.000 incluyendo intereses, y la situación de la empresa de los servicios públicos de Pitalito OCP no es la mejor. Entonces Fiscalmente hablando. no dejaron hacer el edificio inteligente que hubiera sido lo mejor que hubiera podido Pitalito y se paga, la misma empresa lo ha podido, es decir, los mismos arrendos de los locales se ha podido pagar. Pero aquí hay unos políticos con mentalidad mezquina que ni idea han hecho nada ni dejan que los demás hagan. Y eso es lo que está pasando. Entonces cada que ellos llegan es a cerrar ese círculo. Y hoy ¿quiénes gobiernan Pitalito? ¿Esos políticos mezquinos? Bueno, yo creería que no, yo creería que los que hoy están allí, pues es gente que tiene mentalidad progresista. Yo le oí decir al gerente de las empresas públicas, al ingeniero Villarreal, que va a hacer un edificio no tan grande como el que se proyectaba, pero que va a ser una sede para las empresas públicas. Sí, señor, es uno de sus objetivos en su cuatrenio, ¿no? Pero lo ideal es que hagan una cosa grande, una cosa que quede para la historia de Pitalito. Lo ideal es que no hagan un rancho por ahí, un galpón y se metan otra vez, sino que hagan una cosa que realmente muestre que las empresas públicas tienen un músculo. Santiago, Pitalito primero necesita un plan maestro de acueducto alcantarillado y una petar. Bueno, el plan maestro de alcantarillado, es urgente. eso tienen que tramitarlo a nivel del gobierno nacional, porque eso cuesta mucho dinero. Pero este gobierno del cambio le gustan los grandes negocios. Mire lo que está pasando con el hospital de primer nivel. Arrancó el ruido ya. Su amigo, el psicólogo Edgar Muñoz Torres, vuelve a estar ese ilustre huilense precandidato a la Cámara de Representantes en el ojo del huracán en la prensa nacional, La Silla Vacía, que es un portal web de información política, creo que de lo más serio del país, de lo más prestigioso del país, de lo más selecto del país en información política, muy independientes, acaba de hacer el encendido del principio del comienzo, valga la cacofonía en el español, de nuevo escándalo
del gobierno del cambio en corrupción que nace desde Pitalito Huira en el gobierno anterior. Es preocupante porque ese informe periodístico que entrega el periodista Gerson Ortiz, que para mí es un periodista muy respetable en materia de investigación, muy acucioso, pone en entredicho la contratación, una contratación que al parecer, según lo que él dice y según lo que se evidencia allí en ese informe, pues eso es familiar, ¿no? Es entre familias, de una familia y que se desliga o se arranca de un alto personaje que es muy cercano al presidente Gustavo Petro. Es posible, y yo parto de ese principio, que el presidente ni sepa de esa situación, pero allá se le han rodeado una cantidad de gente que está aprovechando este momento como cuando se aprovecha una cosecha, ¿no? En este gobierno no entró el elefante, todo el zoológico, y el presidente no se ha dado cuenta. Y se han entrado todas estas personas a ver cómo hacen daño. Claro que falta esperar. Esperemos a ver qué pasa con ese informe, qué pasa, porque yo lo grave que veo allí, realmente lo más grave, es que esto es algo parecido a centros poblados. Es que muy las igual. Pólizas de manejo, las pólizas que debía comprar, aparentemente no son legales, no están respaldadas por una firma seria, como dice la ley. Eso por un lado. Y la empresa que contrató, el consorcio, digamos de alguna manera, que se ganó la licitación o se ganó el contrato, bueno, ahí no hubo mayor situación, pues estaría impedida jurídicamente, porque tiene unas sanciones en Bogotá y otras creo que en Antioquia. Entonces de allí parte de que hay alguna situación grave ahí. Yo creo que si esto va, como es lo más seguro, que vaya a la Fiscalía General de la Nación, porque deben adelantar una investigación, pues yo creo que esa obra realmente la van a suspender, porque la obra del hospital de primer nivel de Pitalito, porque es que tiene lo mismo que pasó con centros poblados. Hombre, si hay irregularidades, pues entra allí la Procuraduría, entra la Fiscalía, y eso se puede detener el proceso, porque pues es una millonaria suma de dinero, son 35.000 millones de pesos, y ya hay un avance, un adelanto de 13.000 millones de pesos que están allí, y fuera de eso, pues están buscando más plata que para realmente hacer la sala de urgencias que no se contemplaba en este primer proyecto. Yo veo grave la situación allí, Alejandro, lamentable para el municipio de Pitalito, que ya que se habían logrado los recursos para esa obra, que el periodista pone en duda la rapidez con que se ejecutan, y ahí está la duda, pues en la contratación es la que deja. Es decir, el contratista aparentemente esconde unas cosas que no deberían haberse hecho. Yo salvo, por ejemplo, responsabilidades. Yo creería aquí, por ejemplo, que la gerente del hospital de pronto ignoran esta situación, porque es que usted se refiere a la señora Oriana Sofía Peña Mazán. Oriana Sofía, ella no tiene nada que ver. Pues realmente. Pero usted, ¿a quién culpa ahí? Edgar Muñoz. No, yo no puedo culpar a nadie, porque yo no soy juez. Sí, señor. De la República. Tiene que haber una investigación para que nos digan primero si hay irregularidades e ilegalidades en eso, porque el periodista dice, aclara, habla. El carrusel de los cuñados, David Fernández y familia. Es decir, eso movieron un contrato amañado para un hospital del Huila. No sería, digamos, el dolo. Ese no sería el dolo, porque es muy difícil que porque él va a ser una familia, entonces se convierta en un dolo. El dolo está en la contratación, en que el contratista aparentemente las pólizas no son legales, no están respaldadas, y fuera de eso la empresa está sancionada para contratar. La empresa sancionada para contratar. Sí. Cosa que a mí se me hace Pero le hacen adelante una plática importante a esa empresa, ¿no? Desafortunadamente para este negocio hay 13.000 millones allí. El pedido de un hospital que se aterrizó en 6 meses. El peligro que se puede embolatar en caso de que entre la Fiscalía, que de hecho van a entrar. Fiscalía y Procuraduría y Contraloría General de la Nación, porque la Contraloría, por supuesto, son dineros del Estado Nacional, del Gobierno Nacional. Santiago, hay un Twitter del señor Edgar Muñoz Torres, precandidato a la Cámara de Representantes, seguramente por el Partido Conservador. Dice usted que de pronto por Cambio Radical. Ahí sigue la discusión. Dice en la plataforma X: este ha sido un año de dificultades, pero también de grandes oportunidades.
la obra de la segunda fase para el Centro de Salud de Bruselas y nuevo hospital de primer nivel tienen eco en el Ministerio de Salud Colombia. Está la fotografía. La señora Oriana, está el representante socio de andanzas de él, Jaime Felipe Lozada, amigo suyo, Sí, señor. un funcionario del gobierno nacional, y el señor Edgar Muñoz. Dicen que en el gobierno Duque la cosa se embolató, no se logró, pero que automáticamente, tras la llegada al gobierno del cambio del doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, que le entró todo el zoológico y no solo el elefante, y no se ha dado cuenta, pues así de sencillo. Sí. Sí, es rapidito, 6 meses. Se dieron ¿Cuánta las platica? 35.000 millones de pesos y adelantaron 13.000 millones de pesos. Sí, ya después de la contratación, pues hubo Sí. un anticipo para empezar las obras civiles. Hospital de Que primer se nivel, que está avanza la... ahora. ¿Cómo va el proceso? Va bien, ¿no? Ya Pues, arrancó. dice el contratista que va en un 9% de ejecución, no había que mirar. Sin servicio de urgencia, Porque ¿no? estamos pendientes de una veeduría que nos prometió la Contraloría General de la Nación a un grupo de ciudadanos de Pitalito para hacerle una veeduría a esa situación. Una veeduría paralela, por supuesto, porque allá ya hay una veeduría que legalmente se ha constituido, pero hay que hacer una veeduría mucho más, y yo por eso presumía también de que cuando se hacen este tipo de obras públicas con el gobierno nacional, hay que hacerle veeduría ciudadana, porque pasa esto. Pero a la gente no le interesa la Constitución del 91. Bueno, pero es parte de la discusión de Petro pero de todas maneras, con la que ha logrado calar en la sociedad colombiana, nosotros no de que la podemos ser Constitución tan del 91 irresponsables. todavía no se... ¿Sí? Es decir, es letra muerta. Es letra muerta. Que hay libertad de No la culto, hemos de hecho. opinión, de expresión, de conciencia. Eso no es cierto. Estamos en mayo y usted va a un hospital. Sí. Usted va a la S de Cálamo y todo está ahí organizado para la Iglesia Católica Romana y Apostólica, solamente. Pero no hay libertad de culto. Sí, hay un monopolio, y sobre todo que lo que a mí me parece más grave, ya que usted toque ese tema, Escuelas y colegios que pasa igual. entidades públicas del Estado, llámense como se llamen, le pagan a sacerdotes para que hagan misas. O en su defecto, algunas alcaldías como la de Bucaramanga le están pagando a iglesias evangélicas. Porque el alcalde es cristiano evangélico. Y que no debe ser así porque es un Estado laico. Del erario del Estado no debe desprenderse un peso para ninguna iglesia, porque este es un Estado laico donde no tenemos por qué pagar ese tipo de cosas. Aunque el gobierno Petro muy hábilmente está discutiendo un proyecto de decreto que se daría a conocer en los próximos días para conquistar ese grueso de la iglesia cristiana evangélica, y que puedan las organizaciones cristianas legalmente constituidas con personalidad jurídica especial contratar con el Estado y recibir recursos públicos, que hasta hoy, como usted lo acota, está prohibido. Pero no, esto aquí no hay libertad de expresión, de opinión, de conciencia. Es lo que ha calado del discurso del señor Gustavo Petro, que sigue en campaña, que agita la cosa política todos los días en su cuenta de X, y que trajo ya al Huila el día anterior a un precandidato presidencial. Estuvo aquí el señor de Cambio Radical, Sí, con sus alfiles, pero el doctor Vargas Lleras desafortunadamente hablando del tema de salud, y dijo que aquí en el Huila esto está cooptado por la guerrilla La FARC. Sí. El doctor Vargas Lleras, por cierto, que no se mezcla con el pueblo, porque esa reunión que hicieron ayer en la mañana en Neiva, lo hicieron en el Club Los Lagartos. Sí, señor. Bien por allá escondidos. Sí, señor. Donde no hubiera contacto con el populacho. Pero lo que pasa es que eso lo organizó Ante el fracaso que tuvo... Carlos Julio González Villa, ¿no? Aquí estuvo hace como 3 semanas el presidente del Senado, Iván Name, también hicieron un foro en Neiva, que para descentralizar las regiones del país, es decir, para crear más burocracia. ¿Y en más dónde cosas. lo hicieron? Y también lo hicieron en Neiva, pero fue un fracaso porque no fueron sino los políticos tradicionales. Los politiqueros. Los politiqueros tradicionales allí metidos alabando al doctor Name, que ahora está metido en los escándalos de los camiones. ¿Cuánta platica le dieron? Aparentemente 3.000 millones. Pues dice el señor Pinilla que le entregó 3.000 millones de pesos en un maletín. El escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Riesgo y desastres, que es un desastre. Es un desastre. Entonces, eso no les funcionó, fue un foro que solamente politiqueros. Entonces, el mismo Germán Vargas Lleras ha pedido, hagan eso por allá lejos, porque me abuchean
si me ven por ahí en el centro, porque es que el doctor Vargas Lleras lo abuchearon. Sí, claro. El pueblo raso lo abuchea a él cuando lo ve en la calle, porque se acuerdan del coscorrón que le pegó. El pueblo raso es con Petro y Francia. Le pegan un coscorrón a ese escolta, y fuera de eso, en una oportunidad, una señora negra le pega también un codazo para que no lo saludara. ¿Usted se acuerda? Ahí están los videos, sí. Cada que él sale esos videos donde le pega un codazo a una ¿Y su merced por qué señala a la señora y que negra? ¿No es una discriminación? Es una señora de color, digámoslo, y ella lo quiere saludar y él le zampa un codazo como que no se me arrime. Sí. Entonces eso es de ingrata recordación, por eso yo creería que el doctor Vargas Lleras no va a tener jamás éxito, y él lo sabe. Por eso él jamás habla de precandidaturas presidenciales, porque después de la derrota tan estruendosa que tuvo con el presidente, cuando fue el presidente Santos, que fue el candidato, digamos, del santismo, él no le dan ganas de volverse a tirar a ese escenario, y menos ahora donde las aguas están más turbulentas. Y usted que me hace pensar un poco con su narrativa, hay un negro que está creciendo. Ahora es el nuevo canciller de la República de Colombia. Santista también. Sí. Lo están perfilando para que aspire a la presidencia. Me dicen en los pasillos del Congreso de la República. El doctor Murillo, carismático, sencillo, un hombre muy puesto, que ha tenido algunas salidas en falso, dicen los analistas políticos en Bogotá, durante el ejercicio de su cargo como fue embajador de Colombia en los Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Y luego vino a reemplazar al destituido por la Procuraduría. Ministro de Relaciones Exteriores. Destituido, fue sancionado. Apenas sancionado, ¿no? No más. Digamos, por una media bobadita, ¿no? Una media bobadita. Pero finalmente el otro escándalo. Gustavo Petro se da cuenta que mantener una figura allí sin función es imposible. Este gobierno suyo de escándalos, qué bestialidad. ¿A usted no le da pena, Santiago, no me ser da pena. Activista del petrismo? Yo creería que el presidente de la República, a pesar de que no activa su gobierno, tampoco yo creo que esté metido en esas situaciones. Desgraciadamente, metió una cantidad de gente, confió en una cantidad de gente de partidos tradicionalmente ya corroídos por la corrupción, y perdone la redundancia. Sí. Confió en los verdes, que no se distinguen para nada de los liberales. Pero los verdes son los adalides de la transparencia. La señora Claudia López, exalcaldesa, y su compañera sentimental, la señora Claudia Lozano, una familia conservadora de Veredas, Cundinamarca, resulta que fueron las abanderadas en el Honorable Congreso de la República. ¿Recuerda ese movimiento anticorrupción? El referendo, ¿sí? Que salimos a votar los colombianos en contra de la corrupción, creyendo de que los verdes eran una alternativa en el país, y ahora salpican a la señora Claudia y a su compañera sentimental, porque aparentemente cogieron una plática del Metro de Bogotá para financiar la campaña de la señora al Senado. Exactamente. Y usted ve el verde en el municipio de Pitalito, un fracaso. En el Huila, otro fracaso. En Bogotá y en el país, otro fracaso. Que usted acaba de decir, el Partido Verde está conformado por gente de los partidos tradicionales. La señora conservadora se mete al verde. ¿Quiénes son los verdes de Pitalito? Pues los mismos conservadores, liberales, los que no han tenido partido, y se meten allí para formar. No lo hacen por una ideología, porque ellos no saben qué es la ideología del verde. La ideología verde nace en Europa hace más de 35, 40 años. Son progresistas camuflados. Una ideología que es más de defensora del medio ambiente, de los derechos humanos, pero aquí ellos no saben absolutamente nada. Los verdes, pregúntenle a un verde de aquí, de estos que lideran o que son concejales, a ver qué es verde, y no saben un de los que gobiernan, de los que cogobiernan Pitalito. Entonces se camuflan. Aquí tenemos cuántos verdes, Santiago, del Honorable Consejo. Son un solo concejal verde. ¿Cómo así? No más. No más. Eran dos, pero y está investigado y se puede caer, ¿no? De investigado no. Tiene una demanda por una inhabilidad que podría prosperarle en el Tribunal Administrativo del Huila. Lo demandaron por doble militancia política. Supe que quiere ser alcalde de Pitalito, el muchacho, de buena familia. Tienen derecho a aspirar, por lo menos. Claro. Una cosa es que aspiren y otra cosa es que lleguen. Sí, todos señor. Tenemos derecho a aspirar aquí. Es cierto, Santiago, usted tiene toda la razón. Tenemos derecho a aspirar y a ilusionarnos. En política todo el mundo puede aspirar. El principal problema sigue siendo la corrupción en el país, ¿no? Y en este gobierno como que se volvió con unas cifras exponenciales. No, lo que pasa es que se hace más notorio porque él se comprometió, el presidente Petro, a acabar con la corrupción, y se le ha florecido, es decir, se le ha desparramado. Entonces, cuando uno se compromete a una cosa y no cumple, pues se nota más.
Es como cuando usted se pone una camisa blanca, entonces el polvo se nota más en lo blanco que en esto de que no tiene color. Así es. El presidente Petro nos habló de anticorrupción y lo hemos conocido como un hombre muy transparente cuando estuvo en el Senado, en la alcaldía. No es muy cierto, en la alcaldía hubo muchos pero él como persona, procesos, ruido, modesta, que no se le ven riquezas por ningún lado. Entonces, cuando uno ve que estas personas pues tienen una transparencia, uno cree que van a hacer lo mismo y resulta que ya o confían vamos a quitarle la chequera a los corruptos. Ese fue el discurso que avanzó y creció. Y les dio confianza a todos esos politiqueros ya tarde, bueno, no tarde, porque ya 2 años cambió el de la unidad de riesgos, cambió el Departamento de la Prosperidad Social, que maneja mucha plata, que Gustavo Bolívar es un hombre muy transparente en eso, yo sé que no se van a robar un peso de allí. Y que los subsidios los van a acabar. Bueno, los subsidios los transforman. No lo van a acabar. Proyectos productivos. Y en eso tiene razón. Porque es que la gente recibiendo cada mes una migaja de dinero, por eso no se soluciona su problema. Pero si a usted le dice el gobierno, presénteme un proyecto productivo o asóciese con 10, 20 personas y creen una cooperativa para sacar adelante un proyecto, no le van a dar 1 millón ni 2 millones, pueden dar 5, 10 o 100 o 1.000 millones de pesos para que hagan un trabajo bien hecho y salga de la pobreza. Eso es lo que va a hacer el gobierno, según nos dice Gustavo Bolívar. ¿Sí le queda tiempo al gobierno? 2 años Yo cortos, creería que sí, por lo menos va a dejar... Las reformas como que no van en el Congreso a calar. En eso es que tienen que ponerse la tarea de ahora en adelante, sacar adelante la reforma pensional. Pero si hasta el ministro Luis Fernando Velasco, que lo creímos un liberal centrado, inteligente, progresista, decente, está salpicado en el escándalo de los carrotanques. No, él está yendo a la corte como testigo. Está salpicado. No está salpicado, él está yendo como testigo. Se puso bravísimo porque lo nombraron ahí. No, ahí fue a la corte a decir quiénes han sido los que le han pedido favores de eso. Él está cooperando para que esa investigación se esclarezca la situación. Porque a él lo querían involucrar, entonces él dijo, no, yo voy a pedir directamente y voy a denunciar a aquellos que en su momento me pidieron a mí, que eso es lo que ha declarado allá, y le habían pedido coimas a él para poderle aprobar proyectos. Y esos son los que hoy están salpicados por esas dádivas allá. O sea que este gobierno no ha entregado mermeladita, no ha repartido a la doctora Flora Perdomo para que vote en favor de las... No tengo conocimiento de eso. Reformas del gobierno del cambio, y le ha nombrado amigos de ella ya en el Fondo Nacional del Ahorro, investigaciones. No sabría decirle, pues ella aparentemente está investigada por eso, pero pues falta ver en qué termine eso, ¿no? Bueno, este es un país potencia de la vida, ¿no? Que se ha vuelto recientemente violencia cruel y desmedida. El gobierno del cambio, tras el asesinato en las últimas horas de un coronel retirado, director de la cárcel nacional modelo de la ciudad de Bogotá. Sí. Y 4 más asesinados. ¿Por qué? Por combatir lo que pasa al interior de estos centros de reclusión. Sí. La violencia en Colombia no es de ayer, ¿no? Eso viene de hace 70, 80 años atrás, 50 años. 200 años de historia republicana, 200 años de violencia. Patria boba. Es muy difícil que en un gobierno se logre acabar con esa violencia, y menos por la vía militar, porque está demostrado que por la vía militar no han podido derrotar a los grupos armados al margen de la ley. Jamás pudieron derrotar a las FARC, jamás han derrotado a la ELN, jamás han podido derrotar a otros grupos. Entonces tiene que ser mediante una negociación, mediante diálogos, y quedan otros grupos que no se someten y hay que volver a dialogar con esos grupos. Es un tesón permanente, es casi que una rueda de Sansara permanente en eso. El gobierno quiso apostarle a eso, pero le ha quedado muy difícil en 2 años. Acuérdense que Santos tuvo 8 años para poder negociar la paz con las FARC. Y casi se le queda enredado ese proceso, porque el plebiscito que hizo, la gente le votó en contra. Es que hasta los colombianos, la mayoría son en contra de la paz. Infortunadamente, hasta los mi querido Santiago, ¿sí? No debiera ser así. No debiera. Pero hasta la mayoría son en contra. Históricamente se observa que ese odio visceral de esa patria boba se mantiene. Se mantiene. Sí. Y por eso usted ve que aquí se entregan las tierras a un indígena, a un campesino, y resulta que esas tierras no se vuelven productivas. Terminan siendo un foco más para siembra de cultivos ilícitos. Y sigue en algunas regiones como del cíclico, país, ¿no? En algunas regiones del país sucede eso, en otras no. Yo aquí he visto en el departamento del Huila
cuando han hecho reformas agrarias. Aquí no he visto a la gente cultivando coca, aquí tienen café, aquí tienen ganado, tienen una serie de cultivos. Aquí se han hecho reformas agrarias hace muchos años. Estamos contentos en Pitalito. Entonces, Estamos contentos en Pitalito. no, en Pitalito nosotros vivimos contentos. Empezó el alcalde a despejar el parque principal José Hilario López. Uno pasaba por el parque y eso no era marihuana, era permanente. Y uno reclamaba públicamente en redes sociales cuándo habrá alguien que tenga la amabilidad y empiece a pensar en el parque central de Pitalito y de ahí poco a poco irse expandiendo. Y resulta que en las últimas horas 10 personas capturadas. No, son 11 ¿Se personas, hacían pasar 11 por capturados. vendedores? No solo en el parque, esos 11 personas son en varios sectores. Pero que claro eran, en el parque, que eran los que tenían cooptado Claro, el parque para la distribución de drogas alucinógenas. Me dicen las investigaciones que empiezan a sentirse en redes sociales los informes periodísticos. sí, 11 capturas, 11 capturados, entre pero- ellos varios menores de edad. varios menores de edad. Es que la mayoría de distribuidores de drogas son menores de edad. ¿Por qué? Instrumentalizan. Porque los instrumentalizan y además porque jurídicamente es casi imposible judicializarlos a ellos. Detrás de eso siempre hay un adulto. Necesitamos reforma a la justicia, Entonces, doctor ese Petro. menor de edad, pues generalmente no va a ir a la cárcel, va a una amonestación y allí para la situación. Desgraciadamente es así. Pero el hecho de que se haya una arremetida, de que haya un control, haya unos operativos persiguiendo a estas personas expendedores, pues eso es un gran logro. Porque así no los metan a la cárcel, por lo menos los están disuadiendo para que no sigan cometiendo. ¿Cómo hacer que delitos. así no los metan a la cárcel? Entre comillas, esa No, frase pues suya. por lo menos hay una arremetida. Es que cuando hay arremetida, así no se vaya a la cárcel. O sea, se va a las audiencias de legalización de captura, No, sí. es ley de que es un menor de aseguramiento, edad, al menor de edad no lo juzgan. imputación de cargos, No lo y juzga la- entonces estos señores no son un problema para la sociedad. Vaya Vuelvo y le a repito, la la casa. munición para los menores de edad no es penal. Cierto. Es sancionatoria y eso lo hace un juez de familia, no lo hace un juez penal. Hay que restituir los Sí, derechos. Porque ahí está el No. Código de Infancia y Adolescencia. Comisaría de familia y Desgraciadamente, pero detrás de eso también hay que decirle, y yo se lo he reiterado varias veces aquí en otros escenarios, detrás de eso hay un problema social, porque mientras en las ciudades como Pitalito haya unos sectores marginados por la sociedad, hay unos jóvenes que no estudian porque no tienen los recursos suficientes, haya gente que en barrios se acueste con una huepanelita. al Estado no le preocupa que eso, coman un Santiago. arrocito solo, sin un siquiera un huevito, va a haber inseguridad. Al va a haber Estado no problema le y va a haber preocupa quién. eso. Por eso, Al Estado no le preocupa eso, porque el Estado quiere tenernos miserables, desnutridos y sin educación para que no podamos pensar, analizar, tiene que haber un proponer, complemento. criticar. Tiene que haber un complemento. La sola represión, la sola justicia no acaba con eso. Eso tiene que haber un componente social. En eso el alcalde de Pitalito está inviertan- haciendo mano dura. Mano dura, pero vuelvo y le digo, mientras en estos barrios marginados la gente se acuesta sin comer, o se acuestan con un arroz, o almuerzan con un arrocito solo, sin siquiera un huevito, problemas No, sociales. pero si el alcalde Gidel Luna Joven y su equipo, conforme lo está haciendo con esta militarización y trabajo conjunto ejército, policía, fiscalía, jueces, pide la mano dura, y la señora Marcela Leiva, su esposa, va de pronto a esos sectores marginados con una ayuda social a través del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, que deje de ser un fortín político de un grupito ahí de presuntos corruptos que se lo están engullendo y se vuelva realmente social con pintura, con arte, escultura y que danza, estos jóvenes puedan estudiar. Eso y tiene que diferentes ser- modalidades del deporte, que se puedan entretener, que puedan crecer y que haya que comer. Exacto. El Estado Ahí puede está. invertir una plata ahí. Claro que sí. Y de hecho, ¿Le interesará la Secretaría, al de doctor Gidel Gobierno, Luna? la Secretaría de Gobierno maneja grandes recursos para eso. Maneja grandes recursos del situado nacional que cada año les manda. ¿Gobierno municipal? De los gobiernos municipales todos. Y según sea la categoría, así mismo el gobierno nacional. Y no hay una les llega estampilla por ahí que No, estoy genera hablando de los situados fiscales que le manda la nación. transferencia nacional Transferencia al nacional municipio para que para atienda seguridad. esos problemas sociales. A ¿no? temas Que allí de está la sociales. plata. O sea, está la Tiene que platica. saberles gastar, que la gasten Invertir, bien. invertirla Que bien. no la gasten como de pronto en administraciones pasadas que le gastaban en un paquetico de ese ponquecito chiquitico, y una gaseosita barata, a través de fundaciones. a través de fundaciones, y la plata se queda por allá en las fundaciones. Por ahí en las fundaciones, pegada ¿no? la platita Mucho por dinero, allá. ¿no? Sí.
Y entonces allí sí viene el problema. Mucho dinero a través de fundaciones se mueve, Pero ¿no? de las fundaciones Hospitalito. contratan, O se entonces, movía. esas fundaciones se quedan con la platica y la gente no recibe sino unas gaseositas baratas que vienen en cajitas, las más baratas que vienen ahora, y un ponquecito de esos más baratos, y con eso quieren llenar a la gente. Entonces, Sí. hay unas razones sociales por las cuales también hay inseguridad en los municipios. Hay unas razones Estoy que también hay que totalmente de mirar. acuerdo con su merced. Claro, hay pero que ir paralelo con mi las dos pregunta cosas. es, ¿al Estado le preocupa eso? Al Estado como tal le debe preocupar es a los que manejan el Estado. Se debe preocupar a los alcaldes, a los gobernadores, al gobierno nacional. Hace parte de la función pública. Bueno, eso hace parte de la función pública. No sabríamos, esperamos que en esta administración de Guido Luna hagan esos programas sociales realmente que le lleguen a la gente para que satisfagan unas necesidades básicas y de alguna manera un porcentaje de esa inseguridad se pueda menguar. Cierto. No todo. Usted un porcentaje. tiene un compromiso con estos dos canales y con la audiencia. ¿Qué ha pasado? Me perdona usted que públicamente lo fusile. Esto se No, llama en radio y televisión no. fusilar al compañero. Sí. ¿Qué ha pasado con la averiguación que quedamos de hacer de los contratos del doctor Guzmán? Que me dicen que podría quedar, me dicen en redes sociales vía WhatsApp, manejando el catastro multipropósito y que viene a ser jefe de contratación no sé en cuántos gobiernos municipales de los últimos tiempos en Pitalito, y que también está aparentemente metido como un abogado especializado en temas de contratación pública en este lío ya de carácter público nacional que entrega la silla vacía como Sí. noticia. Creo que en este momento lo que yo miré en el SECO es que hay un contrato que hizo con la S. Manuel Castro Tovar por 12 millones de pesos por unos meses, y en la actualidad Por unos días, eso fue tiene- para lo del, sí, para lo del hospital de primer nivel. ahí se habla de meses, pero ahí tiene otro contrato. En este momento el otro contrato que aparece en el SECO es uno que tiene con Intrapitalito, asesoría jurídica. No le he visto más. Sí. No he visto más. Porque denunciaron vía WhatsApp a través de Castro Guerrero Producciones de que aparentemente le darían a él el catastro multipropósito. Vamos a ver, vamos a estar atentos. Había que mirar Vamos a estar eso, porque pendientes. eso sería un negociazo muy grande, ¿no? Un gran negociado. Hay harta platica, ¿no? Supremamente grande. Acuérdense que Neiva está en entredicho ese catastro multipropósito. Está que lo tumban, Neiva. Sí, señor. Porque Gorky se metió en ese gran proyecto y ahora se le está diluyendo. El otro alcalde lo quiere. A ellos, en esa administración, ¿quién los asesoró? ¿También la gente de Barranquilla, No Charles? sé, no, yo no Porque aquí creo. en Pitalito la asesoría viene de Barranquilla. Sí, la asesoría viene de Barranquilla. Pues ya por lo menos allá se Cambio radical, fueron a los mirar. Chávez. Claro que sí, eso es un partido político. Entonces, Un clan obviamente, poderoso. Un clan poderosísimo, claro. Entonces, cuando van a Barranquilla, entonces allá los charles muestran unas obritas que han hecho allá. No, han hecho grandes obras. Pero Han hecho grandes obras. vaya a los barrios populares, ¿cómo está Barranquilla? Barrios sin alcantarillado, sin acueducto, que no debiera ser, ¿no? No debiera ser una ciudad tan grande, un distrito tan grande, con tanta plata, que todavía haya barrios sin alcantarillado y sin agua potable. Como Y está Pitalito. el elefante blanco. Como está Pitalito, a pesar del POT. Que los Char llevan ya 11 años construyendo en Barranquilla, es un tanque gigantesco de agua potable que tampoco lo han podido llenar. Tampoco lo han podido hacer. Bueno, aquí, eso no se lo muestra. Aquí, gracias a Dios, hemos tenido agua. Sí, claro. Y no hay visos de posible racionamiento. Y otra cosa, por ejemplo, yo escuchaba a alguien que decía que Barranquilla, que va el impuesto que quieren meter aquí, una sobretasa para la seguridad, y que en Barranquilla lo tiene, pero es que Barranquilla no es el mejor referente de seguridad. Barranquilla cada 15 días hay una masacre. Y la inseguridad en Barranquilla es impresionante. Entonces ese no Es puede a nivel nacional no puede el ser tema. como referente para que digan que es un modelo. Es a nivel nacional Ya. y la crisis se ha agudizado en este pero- gobierno del cambio. Pero hay más en Barranquilla. Aquí se ha agudizado la crisis en el gobierno del Sí, cambio y con pero- estas noticias del doctor Petro que está cuadrando con la señora fiscal, amiga de él, que va a indultar a los de la primera línea que le hicieron daño al país en el estallido social. Esto es lamentable. Pero yo creo que Esto fue es triste. más el daño que le hicieron a estos jóvenes de la primera línea. Porque Sí. si usted ve la cantidad de Sí, muertos los muchachos que que incendiaron, que... y si usted ve la cantidad golpearon, de que jóvenes robaron, que quedaron sin un ojo, que sin una dañaron. vista, eso es una represión impresionante. Es decir, es una Pero ¿por qué las movilizaciones de la centro derecha o de la derecha
no hacen daño. Porque es que las movilizaciones de la centroderecha no se le infiltran de las mismas Fuerzas Armadas. Y las movilizaciones de la derecha, la gran mayoría la están liderando son los mismos policías retirados y militares retirados. Ellos son los que tienen tiempo para ir a movilizarse allá con la derecha, asusados por la señora Cabal y por otros. Dice, salgan que ustedes están pensionados, ayuden a organizar las marchas en todo el país. Dígame aquí en Pitalito quiénes salieron. Pues gente que es aparentemente gente de una élite. La gente, entre comillas, de bien, ¿no? De dedo parado, pues no hace daño, porque es gente muy culta, ¿no? Entonces, se va. O sea que usted está diciendo que los otros no son cultos, son incultos. Que las otras que son los que rompen, se dañan, meten una afectan, cantidad de gente ahí. incendian un CAI. Intentaron violar una agente de la policía. Bueno, pasó de todo. Caramba, no queremos recordar horrible pero lo que mire el pasó otro lado. el otro lado, la niña que violaron allá en Popayán también, y que terrible, se suicidó en uno que nunca ha ido a la policía. Terrible, sí, cierto. Es horrible. Por todos lados. Esta guerra en la patria boba nos tiene muy preocupados. Terrible. El presidente incendiario que tenemos, ya un joven le dijo populista, discurso populista, no más, y empezó el presidente a preocuparse porque empieza a caérsele el anillo que tiene, que es como un círculo naipe, ¿no? Se vino en decadencia, gracias a Dios. A mí sí me parece que vienen elecciones y vamos a votar por alguien en contra de este gobierno, con el favor de Yo no votaría en contra del gobierno, pero la posición de los jóvenes que hicieron el miércoles sí me pareció correcta, porque la verdad es que el gobierno sigue en una retórica, en una narrativa permanente. Campaña proselitista por barrios. Pero caramba, hay cosas que se pueden ejecutar, que tienen la plata allí guardada. No hay ejecución fiscal en este gobierno. Y entonces se está perdiendo el tiempo. ¿Y si hay corrupción? Y desafortunadamente la poca plata que tienen por allá se la roban, se la van a robar. Terrible. Entonces, allí sí tienen muchas razones. Y en La Guajira, la bicicleta con los dos tanquecitos. Que tenemos, bueno, esas bicicletas fueron donadas por un empresario inglés. Vergonzante lo que pasa en Colombia. Vergonzante, porque es que en La Guajira la mayoría de la gente, como no hay carreteras, anda en bicicletas. Nunca han hecho carreteras allá, entonces la gente se trae. Entonces, un inglés vino y donó más de 2,000 bicicletas. Oiga, allá. Y el escándalo aquí reciente, los carros de bomberos, ¿no? Pues del doctor Luis Enrique, el doctor Rodrigo y sus amigos, y que les van a hacer y que les van a deshacer. Sí. Oiga, y la gente seguir votando por estos sinvergüenzas. ¿Sabe qué hicieron con esos carrotanques? Ahora los modificaron. Que los van a modificar, que el chasis. Ya los modificaron. Que les van a modificar el chasis. Dijeron, los bomberos no lo vamos a recibir. Resulta que no lo vamos a recibir. ¿Cómo van a recibir un carro que lo están clonando, digamos, con otra cosa? Que se perdió esa platica. Pucha, así que además tendría que modificarle el número de matrícula. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Tienen ellos mismos una irregularidad? ¿Quién es el contratista? Yo no recuerdo quién es el contratista de eso. Debe ser Villalba. Esa manguala, la manguala de ellos. Florita, ¿sí? El señor España del Agrado, Ortigosa, esa manguala Trujillo. Sí. ¿Y qué otros apellidos así recordamos de afán? No, pues eso como son pocos apellidos. González Villa. Toda esa gente tiene que estar metida allí en esas contrataciones, claro. Esa gente está metida. Y en campaña andan los mismos de siempre, aprovechando el mal momento, la mala hora de Petro por la corrupción y por la inseguridad y el orden público. Y por eso mismo es que esa misma casta política trajo ayer al doctor Vargas Lleras, pero lo llevaron por allá a un sitio apartado para que dijera lo que ya sabemos, que el Huila está sitiado por la guerrilla. Ya lo sabemos, el doctor Vargas Lleras. No necesita que venga el señor Vargas Lleras a decirnos lo que ya conocemos en el departamento del Huila. Afortunadamente lo dejaron por allá lejitos, porque no acá en el centro de Neiva lo habían abuchado, lo habían vapuleado, digamos, y él no se siente muy seguro ante el pueblo. Y la doctora Claudia se fue del verde. ¿Ahora de qué color es? Pues ella se va del verde, pero pues para formar seguramente un nuevo, es que para allá va la alianza. La alianza que propone el doctor Vargas Lleras en privado, ¿cierto? Es que ella sea la candidata, sí, señor, con una coalición, sí, señor, y que el señor Luna, que es el vocero de la oposición del Cambio Radical, David Luna, sea el candidato a la vicepresidencia. Ese acuerdo comenzó. Vargas Lleras le quiere sacar la maleta. Ese acuerdo comenzó en el gobierno anterior, cuando el señor Nicolás García, gobernador del poderoso departamento de Cundinamarca, cogobernó Bogotá, ciudad-región, ¿sí? Con Claudia López, y se repartieron la contratación pública y los puestos públicos y las OPS para que disfrutaran de esa gran torta Bogotá, Cundinamarca, ciudad-región, y está ahí el nuevo gobernador Jorge Rey y 4 o 5 partidos políticos que fortalecen esa nueva estructura
Y ahora entonces la señora sale a hacer el show que se retira por corrupción del Verde, porque es que ella está en una manguala, gran manguala, donde están otros partidos políticos, como Cambio Radical, como el Partido Conservador Colombiano, como el Centro Democrático, para tener una candidata diferencial, Sí, claro, Claudia claro. López. Que ya no se matricularía en un partido político, No. sino que sería una candidata de consenso nacional. Sí, Oiga, señor. hoy se le cayó el partido político a Daniel Quintero. Afortunadamente sí, otro progresista tumbaron. corrupto, sin vergüenza. Ese no es progresista. Le Ese es tumbaron un sinvergüenza primero, le corrupto tumbaron progresista. primero el de Pico Gutiérrez y ahora le tumbaron el de Daniel Quintero. Va Está quedando sin bien, partidos, eso esos está son bien. movimientos políticos. Más de 30 movimientos políticos. Aquí no necesitamos sino Sobre dos. todo porque son partidos personales, son de personas. Aquí no necesitamos sino dos, volver a dos. Conservadores y liberales. Puede que sea más. Yo no estaría entre esos dos partidos porque ninguno me gusta. Pero sí me gusta Pero que es haya que no hay democracia. más. Pues, Usted es liberal. No, están acabados. Los partidos tradicionales están acabados en Colombia. Se sostienen gracias a todo ese manejo que hacen cada quien de elecciones, como lo hicieron aquí en el Huila con el doctor Villalba, con plata, Manguala. repartiendo la manguala. Sí, manguala. Si no, no se sostenían. Y fíjense que el Partido Conservador, como no tuvo una buena oportunidad acá financiera, ya no tenían proyectos ni cosas a nivel nacional, se cayó. El Partido Conservador está hoy en una situación bastante El Partido crítica. Conservador lo acabó el doctor Álvaro Uribe, cuando compró la conciencia de su amigo, el hombre del catch, que fue el del referendo, que él fue de la normita, el articulito Se para le la pide al reelección, senador Hernán Francisco Va a volver Andrade a aspirar al Serrano, Senado. por el Centro Democrático. Va a volver a aspirar al Senado, porque el Centro amigo Democrático suyo. Está más acabado que los otros Vamos partidos. a seguir reestructurando el honorable Congreso de la República. Vamos a acabar esa sinvergüencería. A ustedes muchas gracias, muy amable, don Santiago. Lo dudo muy mucho. gentil de su Lo parte, dudo sí. mucho que eso se dé. ¿Cierto? Mientras no haya una reforma política y reforma electoral. Mientras haya una reforma de la conciencia de la gente, de los colombianos. cómo me que gusta esa tomemos frase. conciencia, o por lo menos que tomen conciencia la mayoría de no votar por los mismos, ese día se dará el cambio. De lo contrario, El ahí no pasa 60% de la gente no sale a votar, no le exacto, interesa. ese 60, No le y el interesa. otro 40% entonces es manipulado con muchas cosas, con muchas Al menos el 35% está ahí metido. Exacto. Sí, Entonces sí. se va amarrado, esa es la votación Y amarrada. un 5 somos los que. Votamos a conciencia, que no nos interesa si no. ¿Sabe qué me dijo mi abuelo la semana pasada? Mi hijo, siga con el balde tratando de sacarle el agua ahí en Pericongo al río Magdalena. Y cuando termine, viene y me cuenta qué pasó. ¿Cuándo va a terminar, no? La producción es de Marta Cobos, con permiso. Gracias por comentar, por compartir en Facebook y en YouTube. SBC Noticias, Castro Guerrero Producciones. Muy amables.